Hoy es un domingo muy especial para Christ Fellowship en español. Nos hemos reunido hoy para adorar a Dios sobre todas las cosas, pero también para celebrar y honrar la vida de personas que están haciendo una diferencia real en nuestra iglesia. Si nos visitas por primera vez, qué alegría que hayas elegido precisamente este domingo para acompañarnos. Hoy tú tendrás la oportunidad de ver de primera mano cómo Dios está usando a gente común para hacer cosas extraordinarias aquí en nuestra iglesia. Hoy reconoceremos a 3 grupos de personas muy especiales. Primero, honraremos a aquellos que completaron una clase o un estudio bíblico durante este semestre. Celebramos tu crecimiento espiritual y tu compromiso de avanzar tu fe. Segundo, honraremos a nuestros líderes nuevos que están sirviendo por primera vez en este año fiscal. A ellos les entregaremos la estafeta de liderazgo. Este es un símbolo que usamos en nuestra iglesia para dar a conocer a aquellos que han dicho: yo quiero correr la carrera de la fe. Porque así en la carrera de relevos, cuando estás corriendo, llega un momento en donde alguien te pasa a ti la estafeta y tú la recibes. Y luego tú corres tu parte de la carrera y llega el momento en donde tú la pasas a la siguiente persona. Hoy reconoceremos a 31 nuevos líderes que se levantaron este año a decir: yo voy a correr la carrera de la fe en nuestra iglesia Christ Fellowship en español. Y finalmente, el tercer grupo, honraremos a todos nuestros voluntarios y líderes que sirven día a día para hacer de Christ Fellowship la iglesia la cual es hoy en día. Estos hombres y mujeres que ofrecen cada semana su tiempo, talentos y recursos para ayudar a gente a encontrar y seguir a Cristo. A ustedes les decimos y les digo de lo más profundo de mi corazón: gracias. Gracias por enseñarle a los niños en la escuela dominical. Gracias por la dedicación que haces al dirigir tu grupo de vida. Gracias por las horas que te preparas para estar en tu grupo de estudio bíblico de hombres, estudio bíblico de mujeres. Gracias por escuchar en Celebremos la Recuperación a tu prójimo. A todos los voluntarios de nuestra iglesia y líderes, hoy los honramos en este día. Pero al mismo tiempo, este mensaje es para todos en nuestra iglesia. Es un llamado para todos, porque hoy Dios nos dice con claridad: todos hacia la madurez y muchos al liderazgo. Todos hacia la madurez y muchos al liderazgo. Es que, damas y caballeros y jóvenes que me escuchan, todos nosotros, toda persona que se llama ser seguidor de Cristo, es llamado a madurar, a crecer, a no quedarse un bebé infantil, sino que crecer en Cristo. Y al crecer, poder contribuir a la familia de la fe. Y algunos de ustedes serán llamados a ser líderes en la casa de Dios. Recibirán responsabilidades y ayudarán a otros a encontrar y seguir a Cristo. El mensaje de hoy es para todos, porque todos hacia la madurez y muchos al liderazgo. ¿Sabes? ¿Sabías tú que aprendemos a través del contraste? Todos sabemos muy bien que una de las maneras más claras en que aprendemos es a través del contraste, observando en otros lo que no debemos de hacer. Un niño ve a su hermano tocar la estufa caliente y quemarse, echando un grito, y aprende esa persona, ese hermanito: eso quema, no voy a tocar la estufa. Un hombre ve a una mujer y le pregunta con confianza: ¿estás embarazada? ¿Cuántos meses tienes? Solo para escuchar con vergüenza la respuesta: no estoy embarazada. ¿Cómo te atreves a decirme eso, preguntarme eso? Por lo tanto, el otro amigo aprende: cállate, nunca hagas ese comentario. Aprende de ese error, ¿verdad? Otra persona observa a su amigo decidido a cortarse el cabello por sí mismo, siguiendo un tutorial en YouTube. Al terminar su corte desastroso, aprende el otro amigo rápidamente: jamás intentes cortarte el cabello tú mismo. Hay cosas que simplemente se le debe dejar a los profesionales. Y no uses YouTube para hacerlo. Pero también
hay lecciones más profundas que se aprenden por el contraste. Cuando ves a un jefe tratar con dureza y humillar públicamente a uno de sus empleados, causando vergüenza y heridas emocionales, en ese momento tú aprendes algo importante. Nunca lideraré de esa manera. Si un día yo llego a ser jefe, jamás me comportaré de esa manera. Porque el liderazgo auténtico siempre honra, respeta y levanta a las personas, no las aplasta. En la vida aprendemos no solo de los buenos ejemplos, también aprendemos de los malos. A veces las lecciones más poderosas vienen por contraste. Observamos lo que salió mal en otros y comprendemos claramente cómo hacerlo mejor. Hoy, damas y caballeros y jóvenes que me escuchan, vamos a presenciar una de las enseñanzas más poderosas de Jesús cuando Él usó precisamente este método de aprendizaje, el contraste. En una cena que aparentemente es normal, Jesús va a usar el comportamiento malo de los religiosos de su tiempo para decirle a los discípulos cómo no se deben de comportar y enseñarles cómo sí se deben de comportar. Así que la pregunta del día de hoy es: ¿qué tipo de cristianos somos? ¿Qué tipo de voluntarios somos? ¿Qué tipo de líder eres? ¿Eres como Jesús desea que seamos? ¿O como los líderes religiosos que veremos hoy en el pasaje bíblico? Y Jesús los usará a ellos en contraste para enseñarnos cómo no debemos de comportarnos. Abre tu Biblia a Lucas capítulo 11, versículo 37 al 54. Lucas capítulo 11, versículo 37 al 54. Y nos ponemos de pie para reverenciar la lectura de la palabra de Dios, la viva y poderosa palabra de Dios. Y el texto bíblico lee de esta manera: cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Y Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo, al ver esto, se sorprendió de que Jesús no hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Pero el Señor le dijo: ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien lo que está dentro como obra de caridad, y entonces todo les será limpio. Pero ay de ustedes, fariseos, porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Por esto es lo que deberían haber practicado sin descuidar lo otro. Ay de ustedes, fariseos, porque aman los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Ay de ustedes, porque son como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insultas. Él le dijo: ay también de ustedes, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar, y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. Ay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas, y fueron los padres de ustedes quienes los mataron. De modo que son testigos y aprueban las acciones de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edificaron sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas, derramada desde la fundación del mundo, se le cargue a esta generación. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios, les digo que les será cargada a esta generación. Ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron, y a los que estaban entrando se lo impidieron. Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosar
en gran manera y interrogaron minuciosamente a Jesús sobre muchas cosas, tramando contra él para ver si lo podían atrapar en algo que dijera. Puede tomar su asiento. Wow. ¿Qué vemos en este pasaje el día de hoy? Hoy vamos a ver 4 poderosos contrastes que Jesús señalará en esta cena que él tuvo con los fariseos y los expertos de la ley, para enseñarnos a nosotros, los seguidores de Jesús, a cómo debemos de comportarnos. El primer contraste poderoso que Jesús pone delante de nosotros es: limpia tu corazón en lugar de esconder tu corrupción tras apariencias. Limpia tu corazón en lugar de esconder tu corrupción tras las apariencias. Si me ponen la gráfica, por favor. Limpia tu corazón en lugar de esconder tu corrupción tras apariencias. Lo que tenemos aquí es Jesús hace un contraste, porque en esta cena el fariseo lo invita a Jesús a su casa. Y en esta casa, en esta cena, el anfitrión es el fariseo. ¿Qué hace Jesús? Jesús se sienta a comer, pero no se lava las manos según el ritual judío. Nota cómo dice el versículo 38. Dice el verso 38. El fariseo, al ver esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. ¿Qué está pasando? Que los fariseos tenían un ritual que ellos antes de cada comida hacían para comunicar de que ellos estaban bien con Dios. Y Jesús no hace este ritual. Bueno, déjate llevo al principio. En el principio, en el Antiguo Testamento, Dios le dio a Moisés la ley mosaica. Y en la ley mosaica del Antiguo Testamento hay un total de 613 leyes. ¿Qué pasó? Que en esas 613 leyes hay una ley para los sacerdotes lavarse en el templo cuando hagan una ceremonia religiosa. Pero al pasar de los años, los líderes religiosos fueron agregando más leyes sobre más leyes, capa tras capa de reglas, ritos y regulaciones, al punto en donde años después, a la época de Jesús, ya tenemos miles, literalmente miles y miles de reglas basadas en interpretaciones y aplicaciones, al punto en que después se forma un libro que se llama Mishnah, y más tarde se forma otro libro sobre ese libro llamado el Talmud. Y todo esto era simplemente una compilación de un montón de reglas para cómo comportarse. ¿Por qué? Porque un buen judío que cumple todas esas miles de reglas, ritos y normas y regulaciones, si las hace, quiere decir que está bien con Dios. ¿Cuál era esta que el fariseo se enoja porque Jesús no la hace? Era el de cómo lavarse las manos. El ritual de lavarse las manos se hacía de esta manera. Había una jarra, una taza que tenía la agua, y esa jarra tenía 2 manoplas para agarrarla con la mano derecha y la mano izquierda. 2 partes había este ritual. Primero te tenías que lavar las manos con los dedos apuntando hacia abajo. Agarrabas el vaso con la manopla izquierda y empezando de la muñeca para abajo echabas la agua y dejabas que el agua escurriera. Después agarrabas el vaso con la otra manopla, con la mano derecha, y de la muñeca para abajo echabas la agua. Después, con los dedos apuntando hacia arriba, echabas la agua y tenía que cubrirla hasta pasar la muñeca. Si la agua no escurría hasta pasar la muñeca, no estabas limpio. Así que aseguraban que pasara hasta abajo, y después la otra mano, escurrías el agua hasta pasar la muñeca. Y cuando hayas lavado tus manos así y así, ahora estoy bien con Dios. Estoy bien con Dios, cumpliendo ese regla, ese rito. No te hagas tú, yo también hacemos lo mismo, ¿verdad que sí? Si voy a la iglesia, voy a estar bien con Dios. Si leo mi Biblia, voy a estar bien con Dios. Si me pongo una corbata para ir a la iglesia, Dios me va a recibir. Si hago esto, si hago aquello, si cumplo estas reglas, si cumplo estos ritos, Dios me va a recibir. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? No,
un acto externo no tiene nada que ver con tu corazón interno. No dice que estás bien con Dios, porque mira lo que dice en el versículo 39. Por eso el Señor le dijo: ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y maldad. ¿Qué? ¿Qué acaba Jesús de acusar a los fariseos y los religiosos en esta cena? Imagínate, el anfitrión recibió a Jesús y que Jesús, el invitado, insulte al anfitrión diciéndole: robas y estás lleno de maldad en tu corazón. Imagínate la tensidad que sucedió en esa cena. Porque Jesús está diciendo que ustedes los fariseos solo les importa que el vaso esté limpio por fuera, pero por dentro hay robo y maldad. Sí, más adelante en Lucas capítulo 20, Lucas va a decir, Jesús va a decir que los fariseos le roban a las viudas sus casas, le roban a las viudas lo poquito que tienen con tal de ellos engrandecerse. Dentro del corazón de los fariseos hay maldad. Y Jesús dice en el texto que no hizo Dios tanto lo externo como lo interno, dando a entender, Dios sabe, como Dios creó lo externo y lo interno, Él sabe lo que está dentro de cada uno de nuestros corazones. Lo que Jesús quiere que los fariseos entiendan es que lo que importa es lo de adentro. Eso es lo que importa. Como voluntario, como servidor, como líder en la iglesia, lo que importa es lo que está adentro. Pero porque mira cómo termina el versículo 41. El verso 41 es uno de los versículos más difíciles de interpretar del griego al español. En el versículo 21 Jesús les dice: den más bien lo que está dentro como obra de caridad, y entonces todo será limpio. En el griego, si tú lo lees, ese versículo contiene la palabra limosna. De todas las versiones en español, solo la Reina Valera le acertó a la traducción. Aquí no está, pero la Reina Valera sí lo incluye. Dice: den limosna. ¿Den limosna de qué? Dice el texto. Fíjate, ¿de dónde? ¿De qué Jesús está diciendo? ¿Den limosna de qué? De lo que dice el texto, de lo que está adentro. ¿Y qué hay adentro? Lo intangible. Lo que no puedes tocar, como misericordia, amor, justicia, gracia. Y ahora, ¿qué es la limosna? La limosna es diferente a la ofrenda. La ofrenda se da al templo, al Señor. Eso es la ofrenda. La limosna no se da en el templo. La limosna se daba al necesitado, al pobre. Se le daba directamente de una persona a otra persona, a la persona necesitada. Así que nota el contraste ahora que Jesús está haciendo. ¿Qué es lo que tienen adentro los fariseos en su corazón? Dice el texto, Jesús dijo, ¿tiene qué el corazón de los fariseos? Robo y maldad, avaricia, codicia y maldad. Pero Jesús dice, no, lo que importa es un corazón transformado. Porque cuando tienes un corazón transformado vas a dar de lo de adentro, y lo de adentro entonces va a ser amar a tu prójimo, dar misericordia, hacer justicia, tratar bien a tu prójimo. Y si haces eso entonces de un buen corazón, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo termina el versículo 41? Entonces serás limpio. La evidencia será de que realmente has sido transformado. Así que Jesús, lo que le importa a Jesús es que, damas y caballeros, nuestro corazón, lo más importante. No te hagas, ¿verdad? ¿Te ha tocado esas veces que te llama y la suegra dice: hijo, voy a ir a visitarlos en 10 minutos? En 10 minutos llega la suegra favorita. Oh my goodness, la casa está un desorden, patas para arriba. Y tu esposa y tú dicen: a limpiar la casa. Y le gritas a los mocosos hijos: limpie la casa. Ahí viene, metan todo al closet. Abren el closet y tiran todo allí. Toda la ropa sucia la meten al closet, ¿verdad? Todo del correo lo meten ahí adentro. Todo lo esconden adentro del closet y lo cierran. Llega la suegra y la suegra entra: huele fabuloso aquí, qué bonito está todo. Qué bonito, ¿verdad? Y tú y tu esposa saben muy bien por dentro: ay, Señor, si supiera que no abra el closet la suegra favorita. Porque si abre el closet la suegra favorita, todo va a salirse, toda la porquería que hay, porque realmente no está limpio. Eso es lo que está diciendo Jesús. Lo que importa es lo de adentro.
El primer contraste, limpia el corazón, no las apariencias de afuera. Así que yo te pregunto el día de hoy, ¿cómo estás tú? Limpiando tu corazón como voluntario, como líder, como servidor. Esto significa que nuestro primer ministerio no es hacia otros, es hacia nuestro propio corazón. Antes de poder guiar a otros hacia la madurez espiritual, debemos buscar la madurez nosotros mismos. Dios prefiere autenticidad espiritual, no fingir espiritualmente. El segundo contraste que vemos en el pasaje bíblico es: enfócate en lo esencial en lugar de perderte en lo insignificante. Enfócate en lo esencial en lugar de perderte en lo insignificante. Esto me da causa risa. Jesús está hablando allí con el fariseo en la cena y le dice Jesús en el versículo 42, pero ay de ustedes. Esa palabra ay aquí aparece por primera vez. Ay de ustedes. Es una sola palabra en el griego. Y en el griego es la palabra oai, así se pronuncia. Oai, que significa cuidado, advertencia, bandera roja. Ahí viene un juicio si no cambias. Jesús le dice, ay de ustedes, fariseos, porque pagan el diezmo de la menta y la ruda es como hierba buena, y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debían haber practicado sin descuidar lo otro. ¿Qué le está diciendo Jesús aquí al fariseo? Imagínate la escena. Jesús dice que imagínate un fariseo que está diezmando la menta. El fariseo agarra un montón de hierba buena, de menta, y se pone a contar hoja por hoja. 1, 2, 3, 4. Porque tiene que asegurarse de diezmar dar el diezmo de las hojas de la menta a Dios. Imagínate qué ridículo en la cena, un fariseo contando las hojas de menta, pero acá hay una grande necesidad de justicia, de perdonar a tu prójimo, de ayudar al necesitado, de servir al prójimo, pero ahí está entretenido el fariseo en lo que realmente no importa. Ahora Jesús sí dice al final del versículo 42 que no descuidemos uno por el otro, en otras palabras. Jesús no está negando el dar tu ofrenda al Señor, tu diezmo al Señor, pero enfocarte en lo que importa es el énfasis aquí. Enfocarte en lo que realmente es importante para el Señor. Es como cuando, por ejemplo, me quedé sin gasolina ese día con el Camaro. Cuando yo tenía 18 años, yo quería echarle pegue a mi esposa Yesenia, andábamos de novio. Y yo quería ganarme la Yesenia. Así que yo le dije a mi cuñado, oye cuñado, préstame tu Camaro año 74 V8, bien bonito así, ¿verdad? Préstame para ir a echar pegue con Yesenia. Porque estoy seguro que si ella me ve en este Camaro, se va a derretir ella. Estoy seguro que sí. Y mi cuñado dice, pues ¿sabes qué? No, Jaime, es mi Camaro. No, préstamelo, cuñado, ándale. Pues ándale, que me lo prestó. Y yo llego allí a la casa de mi suegro en este Camaro V8, y cuando llego allí a la casa y me estaciono, le hago vum, 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 ¿verdad? Se asoma el suegro allí, ¿verdad? Y sale Yesenia, y ahí andamos paseando por toda la bahía de San Francisco, cuando de repente nos quedamos sin gasolina. Porque se me olvidó lo más importante. Yo estaba tan ocupado en el fanfarroneo y hacer a Yesenia derretir que se me olvidó echarle gas al Camaro. Y nos quedamos a la par de la calle aislados. ¡Qué vergüenza! Sí, yo también me río. Pero eso es lo que está pasando con los fariseos. Se ponen a enfocar en lo que realmente no es importante, en vez de lo que sí importa. Hoy en día nosotros los cristianos nos peleamos por el estilo de música en las iglesias. Que si sí la batería, que si no la batería. Nos peleamos que si debemos ir a la iglesia con corbata o no con corbata. Nos peleamos, nos enfocamos en el partido político o este partido político. Nos enfocamos en hacer guerra detrás de las redes sociales como cristianos y defender a Jesús en las redes sociales. Y ahí sí voy a dar mi voz en las redes sociales.
Nos enfocamos en un montón de cosas insignificantes, olvidando que hay gente que necesita encontrar y seguir a Cristo. ¿Qué es lo que realmente importa aquí? ¿Qué es lo que realmente importa? Jesús dice, no sean como los fariseos que se enfocan en lo insignificante. Enfócate en lo primario. Eso nos lleva al tercer contraste. En el tercer contraste Jesús dice, sirve con humildad y en lugar de buscar protagonismo. Sirve con humildad en lugar de ser el protagonista del momento. Porque los fariseos, dice el texto, Jesús los denuncia. Ay de ustedes, fariseos, porque aman los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Ay de ustedes, porque son como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Jesús los señala porque ellos quieren ser líderes para que, bésame la mano, yo soy el pastor Jaime. Yo voy primero. No, Jesús denuncia esa actitud de ser un servidor en la iglesia porque quieres que todo el mundo te vea, de ser un líder en la iglesia porque tú quieres que te saluden. Oh, mira, aquí está el director o aquí está el pastor. Es más, yo te doy permiso, no me tienes que llamar pastor Jaime, simplemente llámame Jaime, así me llamo, Jaime. Mi título no me hace más especial. Déjate digo algo muy importante. La oración más importante que por más de 30 años mi mamá hace por mí y mi esposa Yesenia desde que nos casamos. Por más de 30 años mi mamá y mi esposa han orado por mí. Que Jaime sea humilde. Que la humildad siempre vaya por delante. Y mi mamá, cuando yo le llamo, ella me dice, Jaime, estás caminando en humildad porque estoy orando para que camines en humildad. Y Yesenia constantemente me está recordando, Jaime, camina en humildad. Ese es el llamado, ese es el corazón que debemos de tener como servidores de Cristo, como líderes. No querer los primeros lugares en la iglesia o ser primeros. ¿Cómo se mira esto? El liderazgo según el corazón de Cristo, primero busca servir, no ser servido. Eso es lo que busca un verdadero servidor de Cristo, un verdadero líder. Yo vengo a sentarme no en la cabecera de la mesa, vengo a levantarme, ponerme la toalla y agarrar la vasija y lavar los pies de los demás. Ese es el lugar de un servidor. Celebrar los éxitos de los demás. Estoy listo para dar el crédito a los demás y liderar desde atrás cuando sea necesario. Yo prefiero ser el último en comer. Primero todo el mundo come y luego yo como al final. Un líder está buscando que otros tomen la delantera y yo me haga a un lado para que ellos sirvan. Ese es el corazón que debemos de tener. Jesús aquí en este segundo hay el contraste que los fariseos quieren ser protagonistas, pero el verdadero siervo de Dios camina en humildad. Esto nos lleva al tercer contraste. En el tercer contraste poderoso que Jesús muestra, dice, ofrece gracia que levanta en lugar de imponer cargas que aplastan. Ofrece gracia que levanta en lugar de poner cargas que aplastan. Nota lo que Jesús llama la atención en el versículo 45. Otro que estaba ahí en la cena se siente con Jesús. Ay, Jesús, you hurt my feelings. Mira lo que dice el versículo 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley. ¿Qué era un intérprete de la ley? Ya aprendimos eso. Un intérprete de la ley, muchos de ellos eran fariseos. Eran también conocidos como escribas y tenían autoridad para dar juicio conforme a la interpretación de la ley. Dice el texto, respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, maestro, cuando dices esto, you hurt my feelings too, Jesus. También a nosotros nos insultas. Y él dijo, ay, también de ustedes, ahí les va, les toca también a ustedes el regaño. Ahí les va, ay de ustedes también intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. Wow. ¿Te recuerdas cuántas leyes Dios dio al principio en la ley mosaica? ¿Cuántas eran? 613. Y al pasar los años se agregaron más leyes y más leyes y más leyes y más leyes. A llegar a un punto en donde en el Mishnah y en el Talmud habían miles de leyes que no eran parte de la ley original que Dios dio a Israel para bendecirlos. Ahora eran leyes que eran carga y gravosas. De esta manera,
Ahora eran miles y miles y cientos de reglas que cargaban a la gente. Por eso cuando Jesús dijo, ustedes los que están cansados y agobiados, vengan a mí, porque mi yugo no es como los de este mundo, de estos hombres que han agregado leyes. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mi yugo no es ese, porque a través de los años habían agregado un montón de leyes y reglas, ritos y regulaciones. Yo me acuerdo en la iglesia donde yo crecí, los jóvenes cuando íbamos al parque, primero nadaban las niñas y luego nadaban los hombres. No podíamos nadar juntos porque no sé qué iba a pasar. No sé. Habían reglas, ¿verdad? Nos dijeron en el grupo de jóvenes, no puedes tener novia, es pecado tener novia. Pues ¿qué hizo el pastor Jaime? Se consiguió una novia, ¿verdad? Porque no es bueno que el hombre esté solo, dice la Biblia, ¿verdad? Así que me conseguí una amada allí, ¿verdad? Todo el mundo me dijo cuando Misa y Yesenia Nova, te va a corrompir, Jaime, no vas a seguir a Cristo. Y mire, ella me ha acercado más a Cristo que cualquier otro ser humano en este mundo. Gracias, mamá. Ponemos reglas. Como ir a la iglesia con corbata, como nada más, si fumas o tienes tatuajes o dices malas palabras, no puedes venir a la iglesia. ¿Qué? ¿De veras? ¿Cómo? Los divorciados no pueden servir en la casa de Dios. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De veras? ¿De dónde salieron todas estas reglas? Son de hombre. Y lo triste, dice Jesús, es que ni ustedes mismos, los fariseos, las cargan y las obedecen, haciéndolos a ellos hipócritas. Son hipócritas. Así que, ¿qué pasa cuando pones un montón de reglas a la gente? No van a entrar, dice Jesús. Están obstaculizando que la gente entre en vez de que vengan libremente. Así que por estas puertas puede entrar cualquier persona, el borracho, el prostituta, una persona homosexual, lesbiana, el que roba en el trabajo, cualquier persona puede entrar. Aquí no vamos a ponerle cargas a la gente extra para que puedan encontrar y seguir a Cristo. Te dejamos a ti entrar. Amén, amén. Amén, amén. ¿Verdad que sí? Así que, y llegamos al cuarto y último contraste que Jesús hace en el pasaje. Jesús le dice a los fariseos que están ahí presentes, Jesús les dice a ellos, responde a la palabra con obediencia genuina en lugar de aparentar devoción sin acción. Responde a la palabra de Dios con obediencia en lugar de aparentar nada más devoción. Aquí es donde llega esa sección en el versículo 47 al 54, donde está un poquito confuso, porque Jesús está diciendo que ustedes, ahorita en estos momentos, fariseos, están adornando las tumbas y los sepulcros de los profetas del pasado. Los profetas del pasado que sus antepasados asesinaron. Y los asesinaron porque no querían obedecer la palabra de Dios en esos entonces. Y ahora qué chistoso que ahorita ustedes las están adornando. Es un futuro vislumbre a lo que le sucedería a Jesús. Porque Jesús es el profeta de profetas, anunciando el camino de arrepentimiento y la verdad. Jesús vino con toda gracia y con toda verdad, pero aún así lo matarán. Y lo meterán en una tumba. Y lo despreciarán. Jesús está diciendo, ustedes los fariseos y religiosos hoy pasan tiempo adornando la tumba de los profetas como Jeremías que ustedes asesinaron, o como el profeta Isaías que ustedes asesinaron. Adornan la tumba pero nunca obedecieron en su momento. El contraste que debemos de aprender tú y yo es, obedece hoy la voz de Dios si hoy la escuchas en este día. No seas duro de corazón como los fariseos y los religiosos. Cuando Dios te hable, amigo y hermana, cuando tú aprendas la palabra de Dios, obedécela, ponla en práctica. De nada sirve adornar por fuera la devoción al Señor si no la estás obedeciendo. De nada sirve que tú me digas a la salida, y no necesito que me digas a la salida, pastor, qué sermón tan bueno. No, prefiero que lo pongas en práctica. Prefiero que lo vivas. Prefiero que lo practiques. Eso es lo que está diciendo Jesús.
Así que hoy Jesús confronta a los fariseos directamente, a los expertos de la ley, los que estaban allí con estos 4 contrastes. Jesús los confronta por enfocarse en limpiar la cosa externa mientras guardan corrupción en su corazón, por perderse en lo insignificante mientras descuidan lo que es importante realmente, por servir para recibir reconocimiento en lugar de servir en humildad, por imponer cargas que aplastan en lugar de ofrecer gracia que levanta, por honrar mensajeros muertos mientras rechazan mensajes vivos. Yo te pregunto el día de hoy, ¿eres tú como los fariseos y los intérpretes de la ley de este pasaje? Porque el llamado para todos es el mismo el día de hoy. Dios nos ha llamado a todos hacia la madurez y a muchos al liderazgo, para impactar a otros desde dentro con autenticidad, no desde afuera con apariencias. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a madurar y algunos de nosotros a ser líderes, pero ambos grupos ser transformados por dentro con una autenticidad, porque aquí empieza el servicio al Señor. Aquí empieza lo que el Señor quiere transformar, para que después de lo interior salga el impacto hacia los demás. Hoy te pregunto entonces, ¿qué haremos con lo que Jesús nos habló el día de hoy? Quiero que te examines y que te entregues. Examina tu corazón a la luz de estos contrastes. Y pregúntate, ¿hay algo de fariseísmo en mí, en mi corazón? ¿Hay algo que debo de rendir a Cristo? Y luego entrégate. Entrégate a obedecer, a poner lo que Dios pone primero como primero en tu vida, a la transformación de nuestros corazones primero. Así que Padre, en estos momentos venimos ante ti. Gracias por tu palabra que nos has dado el día de hoy. Gracias por hablarnos con una verdad tan importante, de que cada uno de nosotros hemos sido llamados a madurar en Cristo. Y maduramos al no ser como los fariseos y los intérpretes de la ley que hemos visto el día de hoy. Permítenos limpiarnos por dentro primero. Permítenos caminar en humildad. Permítenos servir a nuestro prójimo. Permítenos obedecer tu palabra hoy cuando la oigamos. Permítenos no ser, Señor, como fariseos en este día, Señor, sino que podamos ser cristianos, voluntarios y líderes que desde adentro hacia afuera impactamos a otros. Esa es nuestra oración en este día. Y esto es lo que encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.